I would never wait for something to let it go to waste. With everything. Hola muchachos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos la YBRZ 125 de la Yamaha, una moto de baja cilindrada que se caracteriza por tener muy bajas vibraciones gracias a su balanceador interno, y sería una opción interesante para aquellas personas que están buscando un medio de transporte para desplazarse en zonas urbanas donde no se requiere alcanzar altas velocidades, y también utilizarla para trabajo. Antes de continuar, agradecimientos a Incolmoto Yamaha Pereira, único punto directo de fábrica en el eje cafetero, dirección y teléfono en pantalla. En Facebook e Instagram los encuentras como Yamaha Motor Pereira. Algo para destacar son sus llantas, que están a cargo de la marca Metzeler de referencia ME Strip, que de acuerdo a la marca ofrece buen kilometraje y buen comportamiento en lluvia. Adelante tenemos una medida de 2.75 RIN 18 y atrás 90-90 RIN 18. Ambas requieren cámara o neumático, como le decimos en Colombia. Para sus frenos cuenta con un disco de 245 milímetros detenido por un caliper de un solo pistón, y en la parte posterior freno de tambor. En la parte de las suspensiones tenemos horquilla telescópica convencional adelante y doble amortiguador en la parte de atrás, ajustable en 5 posiciones, su precarga. Algo que esta moto hace que sea muy maniobrable es su bajo peso de tan solo 120 kilos en orden de marcha. Esto quiere decir con aceite y tanque lleno de combustible, sumado al buen rango de giro de su tren delantero. La altura del asiento es de 780 milímetros, lo que la hace una moto baja. Ya dependerá de la estatura de cada persona. En mi caso yo mido 1,62 y te puede servir de referencia. En los comandos tenemos arranque eléctrico. Es de aclarar que no cuenta con arranque de pedal. En el izquierdo, interruptor de luces bajas y altas, direccionales, pito o claxon, y la palanca del shock o estrangulador. Su tablero cuenta con la información necesaria como velocímetro, odómetro, cuenta kilómetros parcial ajustable por medio de una perilla, indicador de combustible, testigo de luz alta, neutra, testigo único para las direccionales, indicador de revoluciones y el indicador de marchas digital. El corazón de esta YBRZ 125 lo compone un motor de un solo cilindro inclinado hacia adelante, SOHC, quiere decir un solo árbol de levas en cabeza, 2 válvulas, cilindrada de 124 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, alimentado por carburador de la marca Mikuni, relación de compresión 10:1, diámetro por carrera de 54 por 54 milímetros. Esto quiere decir que es un motor cuadrado y tiene una transmisión mecánica de 5 velocidades. Todo esto genera 10 caballos de potencia a 7800 revoluciones y un torque máximo de 9.9 Nm a 6000 revoluciones. Su capacidad de aceite para cambio es de 1000 centímetros cúbicos con una viscosidad recomendada 10W40. Cualquier inquietud con la viscosidad del aceite, consultarlo con el taller autorizado. Su velocidad máxima puede llegar hasta los 120 km por hora, lo que se ha visto en algunos videos. Lo que sí es seguro es que te va a dar los 100 km por hora sin tanta exigencia al motor. De igual manera depende del peso, postura del piloto, altura sobre el nivel del mar, entre otras variables. La capacidad de combustible es de 13 litros o 3.4 galones con una autonomía promedio de 40 km por litro o 150 km por galón. Dependerá bastante del modo de conducción y otras variables, y la gasolina recomendada según el manual es normal. En todo su apartado lumínico cuenta con bombillos incandescentes, stop direccionales y en su farola.
En otros detalles tenemos gato o soporte central importante para realizar algún tipo de mantenimiento, protector metálico para evitar que el calzado roce con la parte derecha del motor, protector del exhausto cromado, aletas con líneas afiladas a los costados del tanque para darle un toque más moderno, asiento de una sola pieza de doble nivel, parrilla si desea llevar algún tipo de carga o colocarle un maletero o cajuela, chasis tipo diamante el cual reduce las vibraciones del motor, distancia mínima al piso de 160 milímetros, colores disponibles azul caribeño y gris brillante, garantía en Colombia 1 año o 20.000 kilómetros lo primero que suceda. Su precio, el cual no incluye gastos de matrícula ni SOAT y está sujeto a cambio sin previo aviso, es de 7.500.000 pesos colombianos, unos 1.732 dólares, 35.805 pesos mexicanos o 6.802 soles peruanos. Y el precio con trámites incluidos en este punto directo de Yamaha en Pereira es de 8.268.500 pesos, unos 1.900 dólares al momento de subir este contenido en su modelo 2023. Sería muy importante que las personas que tengan esta moto compartan su experiencia en la caja de comentarios de la YBR Z125 sobre su comportamiento o alguna información que quieran compartir. Muchachos, en mi opinión personal y que no es verdad absoluta, esta es una moto que te va a llevar de un punto A a un punto B sin mayores inconvenientes. Pensaría que al ser una moto entre comillas básica, me refiero sin tanto equipamiento y con un motor confiable y duradero, sería una moto para muchos años y ya entra a jugar el tema costo-beneficio. Como siempre lo he dicho, entre más cosas tenga una moto es más fácil que presente alguna falla y entre más sencilla se reduce esas posibilidades. Aunque carece de iluminación LED en su faro, podría ser un factor positivo viéndolo desde el punto de vista de repuestos. En caso de quemarse un bombillo, sería muy fácil conseguirlo en cualquier parte del país. Además, una moto con tecnología LED en su faro podría verse mejor estéticamente y estar más a la vanguardia, pero no es garantía de que vaya a tener una buena profundidad o alcance de iluminación. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Cada persona tiene percepción y opinión diferente y me gustaría que dejaras tu opinión, qué piensas de esta moto en los comentarios. Amigo mío, apoya este contenido dejando tu like y compartiéndolo en tus redes sociales, y para los nuevos se pueden suscribir, es gratis, y activar la campanita de notificaciones. Gracias por llegar hasta la parte final de este contenido. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao. Everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just